como les comentaba, pues vamos a retomar desde esta parte de la presentación anterior, que fue donde nos quedamos, ¿no? Fue eh, una imagen que les compartí sobre la voltamperometría cíclica, cómo presentan en este artículo la perturbación y la respuesta, ¿no? Entonces, para hacer un recordatorio muy rápido, pues en la voltamperometría cíclica, la perturbación es aplicar un potencial variable lineal pero triangular con el tiempo, ¿no? O sea, vamos desde un punto inicial en potencial, variamos linealmente hasta otro y luego nos vamos de regreso. ¿Sí? Esa es digamos, la perturbación. Les comentaba la vez pasada que, pues efectivamente este dibujo está muy bonito, a mí me gustó mucho, pero pues es de una fuente estadounidense. Entonces, acuérdense que los estadounidenses usan una convención contraria a la que nosotros tenemos que usar o a la que se usa prácticamente en todo el resto del mundo. Y bueno, les decía también que en esta técnica no se agita, ¿verdad? No hay agitación, por lo tanto, ¿verdad? El grosor de la capa de difusión no permanece constante, sino sigue avanzando. Y que lo podemos ver, vean, en estas figuritas, en estos cuadrados que están aquí, que no es otra cosa más que los perfiles de concentración. Vean, el perfil de concentración en función de la distancia al electrodo, ¿sí? Vean, al inicio, donde no se ha perturbado para nada el sistema, en donde no se ha perturbado para nada el sistema, pues tengo la concentración, en este caso del oxidante, prácticamente en 1, vamos a decirlo, en una unidad de concentración, y no hay reductor, ¿sí? No hay reductor, ¿sí? Que es la línea en verde, ¿de acuerdo? Entonces, este es, digamos, el primer perfil de concentraciones, ¿de acuerdo? El primer perfil de concentraciones. Y cuando empezamos a imponer el potencial y lo empezamos a modificar, ¿sí? Y empezamos a avanzar en el potencial, llega un momento en donde, ¿sí? Pues ya va a empezar a haber corriente porque ya hay reacción electroquímica. En este caso les decía, dadas las convenciones estadounidenses, perdón, aquí este pico pues es de reducción, ¿sale? Es de reducción y entonces en esos potenciales muy cercanos a este potenciales ya empezamos a observar un proceso de reducción, ¿sí? Y aquí en el punto B justamente llegamos al potencial igual al potencial estándar, ¿sí? El potencial estándar. Y en esa situación acuérdense que las concentraciones de oxidante y de reductor son iguales. Y es como lo presenta este gráfico. Vean, en el punto B, las concentraciones de oxidante y de reductor convergen en este punto, que es justamente la mitad de la concentración, ¿sí? Entonces vean y cómo el perfil ya se va modificando, que era lo que platicábamos desde cronoamperometría, me parece, ¿sí? Vean cómo este perfil de concentración ya va cambiando, va disminuyendo la concentración del oxidante en la interfase del electrodo y la del reductor va aumentando, ¿sí? Justamente en esa interfase también. Seguimos el proceso y llegamos hasta C, que es el punto máximo, que es cuando el gradiente alcanza su mayor valor, porque prácticamente en este punto ya la concentración de oxidantes se fue a 0, y la concentración de reductor se aproxima a 1 en la interfase del electrodo. Y vean que el perfil de concentración ya avanzó, la capa de difusión ya se hizo más gruesa, ¿sí? Seguimos y como no estoy agitando, no hay forma de mantener este gradiente constante. ¿Por qué? Porque vean aquí ya este gradiente, esta pendiente ya es menor, ¿sí? Porque
la capa de difusión de Nernst se sigue engrosando, sigue avanzando, ¿sí? Y entonces la corriente decae en esta zona porque no hay una convección que me esté asegurando mantener constante la capa de difusión de Nernst. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos, ¿sí? Hasta D, ¿no? Que es este de aquí. Ya llegamos hasta este punto. Invertimos el barrido de potencial. Y ahora nos vamos acercando, vean, aquí en D tengo, a la interfase del electrodo tengo una concentración de 1 del reductor ahora, ¿sí? En la interfase del electrodo. Ya sé que en el seno de la disolución es 0, pero cerca del electrodo, en la interfase, ya tengo una concentración 1 de reductor y 0 de oxidante. Ya me acabé el oxidante. Entonces, cuando invierto el potencial, ¿sí? Y me voy aproximando nuevamente al potencial de media onda, al potencial estándar, pues ahora, como ya tengo reductor en la interfaz del electrodo, lo que voy a favorecer es la oxidación, este proceso de aquí, la oxidación, y ya en el punto E, que es donde, cuando vuelvo a pasar por el potencial de media onda o el potencial estándar, ¿sí? Nuevamente obtengo en la interfase del electrodo, ¿sí? Eh, pues concentraciones iguales de oxidante y de reductor, ¿sí? Que es este punto en el gráfico E. Ajá. Y nuevamente, pues sigo en el barrido de potencial, supero estos potenciales, el potencial F, y ahí otra vez, ahora tiende a 1 la concentración de reductor y la de oxidante otra vez parece que se va a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya me estoy agotando el oxidante que había, ¿sí? Que había en la interfase a las vecindades del electrodo. ¿De acuerdo? Y como no hay, sigue sin haber una convección que me acerque, que me facilite eh, o me mantenga constante la capa de difusión, pues la corriente decrece, decrece, decrece hasta que termino el estudio en G. Y vean que en G, pues me quedó media dispareja, ¿no? O sea, no me quedó igual que al inicio, ¿sí? Sino aquí ya me quedó una zona, ¿sí? Que no es precisamente la del electrodo, ¿sí? Sino un poquito más adelante, donde las concentraciones no son iguales, ¿sí? Entonces, por eso podríamos dejar que por la pura difusión estas concentraciones ya fueran, digamos, iguales a las del inicio, pero por eso se recomienda que una vez que termines de hacer un barrido de potencial, ¿sí? Ya que terminaste de hacer un primer estudio de cíclica, agites la disolución sin ya, o sea, la pura disolución se agita para poder quitar estos gradientes de concentración que nos quedaron aquí en medio. ¿Sí? Por eso es importante agitar para volver a esta condición. ¿Sí? Acuérdense, usamos electrodos muy pequeños, microelectrodos, así que esta cantidad que queda transformada, esta cantidad que se transformó de oxidante y que generé de reductor, ¿sí? Pues es muy mínima. Comparado con el total de la disolución, es despreciable, despreciable totalmente, de manera que con una agitación por unos segundos puedo volver a estas condiciones iniciales y volver a repetir el proceso si así lo deseo. ¿De acuerdo? Más o menos me entendieron en esta partecita. ¿Hay alguna duda por aquí? ¿Algo que no quede claro? Ok, muy bien, pues parece que vamos bien. Bueno, ok. Sale, pues entonces vamos a avanzar. ¿Sí? Vamos, ok. A ver, vamos a ver. Todo bien, perfecto. Entonces, em, uy. Entonces aquí, en estos estudios por voltamperometría cíclica, ¿sí? Uno de los valores que más o uno de los parámetros que podemos medir son dos cosas. Aquí ya estamos generando picos, ¿sí? Si lo ven, aquí es un pico, acá es otro, y el potencial y la corriente de esos picos es muy importante o la podemos relacionar, me pueden estar dando información química importante. Entonces, acuérdense, esto es todavía la convención
norteamericana, perdón, estadounidense, ajá, y en este primer pico es un pico de reducción, ¿sí? Vean cómo se mide la altura de pico o la intensidad de pico. Vengo en el barrido, que es prácticamente una línea de pendiente cero, y la extrapolo. Y justamente desde esa distancia hasta el pico es la intensidad de corriente de pico. En este caso sería corriente de pico catódico o de reducción, ¿sí? Ahora, el voltamperograma sigue, le tengo que dar una extensión adecuada para que al invertir me genere otra vez una parte más o menos recta con una pendiente que yo pueda reproducir y extrapolar, y a partir de esa recta pueda medir la intensidad de pico, en este caso anódica, porque es el proceso de oxidación. Me estoy refiriendo ahí al pico F. Entonces, estas corrientes de pico son muy importantes o muy valiosas. Si un sistema fuera totalmente reversible y bien comportado, la corriente de pico tendría que ser, la relación, perdón, de corrientes de pico, ajá, tendría que ser de 1. ¿Por qué? Si yo oxido, por ejemplo, 10, esto es ferricinio, ferroceno, ajá. Si yo reduzco 10 moléculas de ferricinio, ¿sí? Pues si es reversible el proceso, tengo que poder oxidar nuevamente esas 10 moléculas de ferroceno que se formaron, ¿sí? Y entonces obtendría la corriente de 10 electrones y acá de 10 electrones. Entonces 10 entre 10 sería 1, ¿de acuerdo? Y así, bueno, aquí hablé en números muy, muy pequeños, ¿no? Pero si hablamos ya de cantidad de sustancia mol, si yo reduzco un mol de ferricinio, pues y es reversible y si se comporta bien, tengo que poder lograr oxidar el mismo mol de ferroceno, y la corriente de pico debería, en principio, ser, tener esta relación, ¿sí? Esto para sistemas que se les llama reversibles, es decir, que puedo oxidar y la reducción también la puedo hacer. Puedo ir hacia una dirección y otra. Ajá, es una reversibilidad, le llamamos una reversibilidad química, porque el proceso químico se puede revertir, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y es muy importante. Aquí ya empiezan a haber comentarios. Dice, ¿a partir de qué punto se extrapola el pico para tener la relación? Eh, no, a ver, tenemos que, el pico lo pueden observar en el gráfico. Ahora, ¿cómo mido la intensidad de la corriente? Aquí, por ejemplo, cuando inicio en el punto A y sigo el voltamperograma, a ver, déjenme mover esto aquí. Ajá. Inicio en el punto A y sigo el barrido del voltamperograma en la parte que es lineal. Ajá. Y vean que aquí sigue esta línea punteada, ¿sí? Y a partir de esa línea punteada, yo voy a medir la altura del pico, ¿de acuerdo? Y eso sería la intensidad de corriente o la intensidad de corriente de pico, en este caso catódico, ¿de acuerdo? Ahora, el voltamperograma sigue, voy hasta D y a partir de D hago la inversión del barrido. Y aquí también ven que hay una zona que es lineal. Ojo, aquí ya no es lineal con pendiente cero, ¿eh? Es lineal ya con una pendiente, pues, positiva, pequeña, pero positiva. ¿Sí? Y entonces esta zona lineal es la que extrapolamos, ¿sí? Y aquí viene la otra línea punteada negra, estoy pasando el cursor sobre ella, ¿sí? Y a partir de esta línea, cuando llega al potencial donde está el pico, a partir de esa distancia, mido ahora el pico anódico, que es el de oxidación. ¿Sale? ¿Sí quedó más claro, César? Ahí me comentas. Aquí también hay otra. Perfecto, perfecto. Aquí me comentan otra cosita. Dice, menciona la convención estadounidense. Los demás utilizan la curva catódica abajo y anódica arriba. La respuesta es sí. Ajá. Efectivamente, los picos anódicos son los positivos, los catódicos son los negativos, y además, o sea, nuevamente vean la gráfica del potencial. El potencial lo ponemos decente, los positivos hacia la derecha y los negativos a la izquierda. Los gringos lo ponen así, o sea, es un tropiezo tras otro, es una confusión muy grande, pero bueno, ya saben cómo son los gringos, ¿no? O sea, en vez de que se a- alineen
centímetro, metro, kilómetro, kilogramo, gramo, no, onza, yarda, pie, milla. O sea, son muy necios y en electroquímica más, ¿sí? Entonces hay que tener este cuidado. Les decía, porque en este caso me gustó mucho el dibujito, me gustó mucho el artículo, pero es no, estadounidense, entonces hay que recordar esa convención. Nosotros tendríamos el pico F estaría positivo y el pico C estaría negativo, justamente, ¿sí? Como que se voltearía la gráfica. Ajá. Pero bueno, hay que tener eso en cuenta, les digo, para la consulta ¿cómo se llama? De literatura, ¿sí? Otra duda, la reducción del oxígeno. La reducción de oxígeno puede enmascarar picos en un electrolito acuoso. Sí, de hecho el oxígeno es uno de los detalles que tiene. Puedes hacer una reducción de oxígeno y te está tapando una señal analítica de interés. Ese, digamos, es el mejor de los casos, ¿eh? O sea, el mejor de los casos es de que la señal de oxígeno te tape la señal del analito. Ajá. ¿Cómo se podría resolver? Bueno, pues con un tratamiento matemático de la señal, algo que se llama deconvolución. ¿Qué es deconvolución? O sea, una señal como de varias ondas, te las descomponen puras gaussianas, en puras señales como de distribución normal, ¿ah? O de la función que quieras. Ahí sí depende qué programa uses. No sé si en Origin esté o en algún otro, MATLAB o cosas así, puedas hacer eso. Y eso es, digamos, lo que se podría hacer. El que te tape las señales de las cosas más inofensivas que hace el oxígeno. Lo peligroso es de que el oxígeno reacciona, se reduce y genera especies reactivas. Y esas pueden dañar tu sistema o te pueden generar un proceso adicional que a lo mejor tú no estabas contemplando. Entonces, por eso es mejor, si el oxígeno está presente y sospechas que le puede hacer daño a lo que estás estudiando, mejor hay que evacuarlo. ¿Cómo? Ya les había comentado, burbujeando nitrógeno, o si tienen lana, pues argón. Ajá. Pero sí, de preferencia, uno se deshace del oxígeno, o sea, ¿para qué quieres algo adicional que esté como contaminante y que te complique muchas cosas? Mejor, pues lo quitamos. ¿Sale? Ok. Ahí me van comentando si queda claro. A veces aquí no me da tiempo de extenderme en las respuestas por el tiempo, pero ya algunos de ustedes me han hecho llegar dudas ya muy específicas en el correo, a mi ritmito, pero ahí ya las estoy respondiendo. Muchas gracias también pues no sé, por la confianza o por acercarse y comentarme de lo que están trabajando, de lo que están haciendo. Con mucho gusto les apoyamos, ¿de acuerdo? Ok, entonces pues vamos a continuar. Y les decía, entonces lo ideal es que la corriente de picos fuera 1. Pues no siempre es así, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y también lo ideal es que las corrientes, los potenciales de pico, o más bien la diferencia de potenciales de pico, obedezca esta relación 0.059 entre N, y N es el número de electrones intercambiados, en este caso ferricinio o ferroceno, pues nada más es un electrón. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el potencial, la diferencia de potencial del potencial C y el potencial F, vean que están a distintos potenciales, esa diferencia de potencial debería de ser, para este caso, 0.059, 0.06, pues, para números redondos, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Bueno, porque si cumple esta relación, quiere decir que está obedeciendo cabalmente a la ecuación de Nernst, ¿sí? No me voy a entretener mucho en esta cuestión, pero, por ejemplo, si nos detenemos justamente en el potencial estándar, pues ahí tendríamos la mitad de las concentraciones. Entonces, el máximo en cíclica está un poquito adelante, el mínimo está un poquito atrás, ¿sí? Y la diferencia justamente obedece esta relación. No pueden estar más cerca nunca, nunca sucede eso, ¿sí? El caso ideal es este que les muestro aquí. ¿Y pueden estar más separados? Sí, sí pueden estar más separados y hay muchos sistemas en donde no obedecen esta ecuación y los picos están muy separados. ¿Sale?
aquí hay otra preguntita. Dice, ¿qué significado tiene la separación entre los picos anódico y catódico? ¿Tiene que ver con la reversibilidad del proceso? No, no. Bueno, a ver. Aquí tengo que aclarar o intentarlo. Intentarlo, porque yo creo que no lo voy a lograr. La palabra reversibilidad, ¿sí? La palabra reversibilidad tiene, desde mi punto de vista, varios significados en el contexto electroquímico, ¿sí? Entonces, a veces dicen que el que los picos estén muy separados quiere decir que el sistema sea irreversible. Y no es muy adecuado llamarle irreversible y ya. Ajá. Eh, Puede ser, ¿sí? A ver, déjenme ver si de pura chiripa puse un... Ay, este es el ejemplo. Este es un ejemplo bien bonito, ¿sí? También es un ejemplo gringo. Ajá, vean la escala. Aquí está +1, +8, +0.6, +0.4, 0, -0.2 y -0.4. También es gringo esto, pero bueno, no importa. Ajá. Eh, este es un ejemplo en donde se muestra una diferencia de picos, del potencial de los picos. Ven, aquí están los potenciales, los picos están muy pegaditos, ¿sí? Muy pegaditos. Y obedecen a un sistema como el anterior, ajá, en donde la diferencia de picos cumple con esta ecuación, ¿sí? Muy bien portados, ¿de acuerdo? Pero a veces tenemos sistemas, y este es el mismo sistema, ¿eh? Es una transferencia, es una, ay Dios, una reducción creo de una quinona en diferentes medios. Ajá. Entonces, aquí en otro medio, que creo es un medio básico, sí se oxida la hidroquinona, empiezan con hidroquinona, se oxida la hidroquinona y luego se reduce, ¿sí? Pero ven que aquí los picos ya se separaron muchísimo. Ven, este está como en 0.4, este de acá estará como en 0, o sea, ya la separación es como de 400 milivoltios, como de 0.4, entonces esto ya no obedece a esta ecuación. ¿Sí? Y entonces a veces dicen, pues este sistema de arriba se comporta reversible porque están bonitos los picos, están cerquitas, la diferencia más o menos se acerca a esta relación, y el de abajo es irreversible. Y yo preferiría que desmenucemos más a qué nos referimos con irreversible. En los dos casos yo puedo observar que son reversibles químicamente. Es decir, el proceso que yo hago en una instancia, que en este caso es oxidar, ajá, lo puedo revertir. O sea, cambio el barrido potencial y se revierte el, el, el proceso. Entonces, el sistema o la especie tiene una reversibilidad química. Puedo ir hacia un sentido y hacia otro. Eso es cierto. Y también acá abajo, vean, aquí tengo un pico de oxidación. Pues hay un proceso en un sentido, pero acá también está el pico de reducción y es el proceso inverso, ¿sí? Entonces también hay una reversibilidad química, ¿sí? Ahora, el concepto de reversibilidad también lo aplican para hablar de la cinética de las reacciones, ¿sí? Y califican como reversible, ajá, aquello que yo puedo, digamos, transformar o revertir la transformación en intervalos de tiempo cortos, es decir, que sean rápidos los sistemas, ¿sí? Es como decirles, um, ay, ¿cómo lo puedo? Ajá, por ejemplo, una deuda. Supongan que ustedes me prestan 1,000 pesos, ¿de acuerdo? Me prestan 1,000 pesos y de un jalón me los dan, ¿no? Órale, 1,000 pesos al profe. Y yo les voy pagando de 100 en 100 pesos cada mes, ¿no? Entonces, 1,000 pesos me va a tardar 10 meses en pagarles esos 1,000 pesos. Entonces, algunos dicen, el primer proceso fue rápido. Pues sí, fueron 1,000 pesos. Órale, la transferencia de moneda, de dinero, fue al chas chas, como dicen, ¿no? Rápida. Pero el regreso es lento. ¿Por qué? Pues yo les voy dando 100 pesitos, pero cada mes. Entonces, ustedes pueden decir, ese proceso financiero no es reversible. ¿Por qué? Porque yo en un instante le di los 1,000 pesos, se los presté, y cuando quiero revertir el proceso, que es cobrarme, no recupero esos 1,000 pesos de inmediato,
sino lo hago lentamente, ¿de acuerdo? Entonces, la cinética a veces la califican en la reversibilidad, ¿sí? Am, tengo el honor de conocer al doctor Ignacio González, es doctor e investigador ahí en la UAM Iztapalapa. Si pueden leer sus publicaciones, les van a encantar. Ajá. De electroquímica, claro, es uno de los electroquímicos más reconocidos en nuestro país y también yo creo que a nivel internacional. Él ahorita es el presidente de la Sociedad Química de México y bueno, tengo el gusto de conocerlo y él, cada vez que había seminarios y que él nos compartía alguna charla, él siempre nos decía, no, una cosa es reversible y él se refería más a la cosa química y otra cosa es que sea lento. Y él nos hacía la recomendación de hacer esa separación, porque es más entendible para nosotros y también más entendible para nuestra audiencia, que aunque sea química, aunque sea profesionista de la química, a lo mejor no tiene mucha experiencia en electroquímica. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulo. Lo mejor es decir, este proceso, el proceso en ambos casos es reversible químicamente. Ahora, en esta primera situación es un proceso que además de ser reversible químicamente, es rápido. ¿Por qué? Porque apenas le impongo el potencial y ¡pum! Vale, ¿sí? Rápido intercambia los electrones, rápido se oxida. Luego regreso y otra vez me acerco al potencial de media onda y rápido se reduce, ¿sí? O lo más rápido que puede, ¿sí? O sea, no es tampoco que en un instante suceda todo, no. Lleva su tiempo, pero lo hace lo más rápido que es posible, ¿sí? Y obtengo, digamos, esta respuesta. En este segundo caso, ¿sí? En este segundo caso, es reversible también. Obtengo la oxidación, observo la reducción y el proceso sucede. Nada más que es más lento, ¿sí? Es más lento, vean. Empiezo a barrer el potencial y aquí, en este potencial, ya estaba obteniendo el pico. Ajá. Así de rápida era la transferencia. Y vean, en este mismo potencial, apenas voy por debajo del pico, ¿sí? Por debajo del pico, entonces es un proceso lento, me tengo que esperar hasta un tiempo, ajá, un determinado tiempo, hasta que entonces el proceso ya se vuelve un poquito más rápido, la transferencia se vuelve máxima, ¿sí? Y luego invierto el potencial y me regreso y otra vez, en lugar de que en este potencial, aquí obtuve, perdón, el pico en la ocasión pasada, en este mismo potencial igual ando como por un tercio de pico, ¿sí? Y tengo que esperarme, tengo que inclusive imponer más potencial para lograr este, este pico de aquí. Entonces, aquí el sistema se comporta como lento y acá como rápido, pero los dos son reversibles químicamente. Entonces, hay algunos profesores que comentan, no, este proceso es irreversible, pero se refieren a que es lento, la cinética es lenta y como se tarda la transferencia, pues entonces los picos se desplazan, ¿no? Es, eh, como les decía, la analogía de la transacción monetaria, sí, aquí ustedes están prestando 1,000 pesos, pum, vale, ¿no? Y acá ustedes están cobrando esos 1,000 pesos de una vez, rápido, la transacción es rápida, la transferencia es rápida. Y acá, pues no, o sea, sí te presto los 1,000 pesos, pero primero te presto 200, luego otros 300 y 500,000. Órale, pues. ¿Y ahora cómo vas a pagar? Pues igual, ¿no? Te voy a pagar despacito. Primero unos 250, otros 250, y así nos vamos, ¿sí? Entonces, la transferencia es lenta. Entonces, ven que aquí cualitativamente, sin querer queriendo, ya podemos ver cuestiones de cinética y ver, mi sistema se comporta como reversible, cinéticamente, o sea, rápido, más o menos rápido, o definitivamente es un sistema lento. Y esto también en la literatura estadounidense aparece, ¿eh? Les llaman sistemas reversibles o cuasi irreversibles o irreversibles cuando principalmente se están refiriendo a la cinética. Entonces, cuando lean tratados de electroquímica sobre este punto en particular, lean bien a qué se están refiriendo. Sí lo explican los libros, ¿eh? O sea,
si te empiezan a hablar de la transferencia de electrones y esta situación, y cuánto tiempo se tarda, te están hablando de cinética, ¿de acuerdo? Hablan de cinética. Ok, espero haber sido un poquito más claro. Ajá. Aquí hay más comentarios. A ver, déjenme ver. Reducción de oxígeno. Tiene que ver con la reversibilidad. Creo que ya respondí mucho. Arturo nos pregunta, ¿por qué los picos no aparecen justamente en el potencial estándar? ¿Se debe a que cambia el potencial redox debido a que es condicional, dadas las condiciones experimentales? No. Aquí hay otra respuesta. Según yo es porque la de abajo está en un medio alcalino. A ver, ¿por qué los picos no aparecen justamente en el potencial estándar? Creo que la pregunta es diferente. Sí, en esta gráfica abajo es el medio básico, eso dificulta la transferencia de electrones, dificulta la transferencia de electrones y por eso se vuelve lento. Y obviamente los potenciales de pico cambian, Pero creo que la pregunta de Arturo va más en el sentido de por qué no los picos, ambos picos aparecen justo en el potencial estándar. La respuesta es porque sería imposible aparecer en el potencial. Fíjate, en los picos estamos viendo que es la transformación máxima, por lo tanto hay un máximo o de oxidante o de reductor, ¿sí? Y en el potencial estándar no puede haber un máximo. En el potencial estándar están a la mitad de concentración, ¿sí? Entonces, por eso, justo en el potencial estándar tengo la mitad de oxidante y la mitad de reductor. Si me muevo más, por ejemplo, a potenciales positivos, la cantidad de oxidante va a aumentar y entonces la corriente aumenta, ¿sí? Y alcanzo el pico, que es más casi alcanzar el máximo, y empieza a decrecer en este caso porque no hay convección, ¿sí? Pero por eso los picos están desplazados, porque en el potencial estándar nada más tengo mitad y mitad, o sea, proporciones iguales. Y ya cuando me muevo hacia uno o hacia otro lado, se favorece o predomina una de las dos especies. ¿De acuerdo? Espero que haya sido claro. No son condiciones experimentales, son condiciones termodinámicas. Vamos a llamarles así. ¿De acuerdo? Ok. Vamos más. Aquí hay más comentarios. Dice, si no obedecen la ecuación de Nernst, ¿qué otro modelo se puede ocupar? Pues no hay modelos. Se tiene que ocupar un modelo cinético para estas cosas. Este ya es un tema bien chonchísimo. Hay digamos, al menos dos modelos que recuerdo y que son muy citados en electroquímica. Uno es el modelo de Butler-Volmer, Butler-Volmer, algo así se escribe. Y nos explican las cuestiones cinéticas, ¿sí? De estudios electroquímicos, lo cual es muy interesante, y podemos explorarlo para caracterizar cuestiones cinéticas del sistema, ¿de acuerdo? En la ecuación de Butler-Volmer. Y otra es una teoría de la cinética de Marcus, que es creo más reciente y un poquito más diferente la concepción de la cinética de Marcus, y es muy usada también en electroquímica. Supongo que en el libro de Bockris que comentamos la vez pasada, debe de venir algo de Marcus. También otro libro muy recomendado es el de Allen Barth. ¿Cómo se llama? Fundamentals of Electrochemistry o algo así. No, Electrochemical Methods. Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications. Así se llama. O sea, métodos electroquímicos, fundamentos y aplicaciones de Barth. Ese es otro referente así muy bueno de electroquímica, más digerible que el Bockris, seguro. Y también comenta cosas de Marcus, comenta la ecuación de Butler-Volmer, seguramente que sí. Ahí en el capítulo 3 es cinética electródica y les va a dar un buen, digamos, buenas bases de cinética. ¿Sale? Entonces ahí lo pueden ver y ver qué ecuaciones se pueden ocupar. Esas dos teorías se pueden ocupar allí. ¿Sale? Ok, aquí dan las gracias por las respuestas, no hay de qué, por eso estamos. David nos comenta, eso es parte de los criterios de Nicholson and Shane. Sí, efectivamente, y ahorita los vamos a comentar, de hecho.
Walter-Borman y la teoría de Marcos, efectivamente. En el bar vienen ambos, efectivamente. Pues muchas gracias por el dato y confirmar el dato, David. Efectivamente, pues ahí en bar, léanlo. Supongo que lo pueden encontrar en LiveGen, en Library Genesis, el BARD, y es también un documento, un libro casi, yo diría, casi obligatorio para seguirnos cultivando en electroquímica, ¿sale? Ahorita vamos a ver Nicholson and Shane, lo vamos a mencionar así de rapidísimo, pero sí. Otro comentario. ¿Cómo se verían los voltamperogramas cíclicos para los sistemas electroquímicos irreversibles? Ay, qué buena pregunta, pues vamos a avanzar, ¿sí? Y aquí voy a aprovechar mi diapositiva para responder esa pregunta, ¿sí? Algo para lo que sirve esta voltamperometría cíclica es para poder calificar mecanismos, ¿sí? Mecanismos, es decir, reacciones, el orden de las reacciones y qué tipo de reacciones están ocurriendo en un sistema ya un poquito más complejo, ¿sí? Entonces, voy a mencionar 3 mecanismos nada más para no extendernos tanto. Y este primer mecanismo se llama electroquímico reversible, químico irreversible, ¿sí? Aquí están las siglas en inglés, electrochemical reversible, reversible, o como se pronuncie, y C de chemical, de químico irreversible, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere eso? A esto precisamente. Primero va a ocurrir un proceso electroquímico, y va a ser reversible. Por eso la doble flechita. ¿Sí? Aquí estoy ilustrando una oxidación, por ejemplo. Y luego viene un proceso o una reacción acoplada. En este caso, el producto de esta reacción electroquímica reacciona, no me interesa ahorita cómo reacciona, si forma complejo, se precipita, ácido base, lo que sea, ajá, eh, y va a reaccionar químicamente, ¿sí? Para dar otro producto y este otro producto no tiene propiedades redox, ¿sí? Y es irreversible, o sea, una vez que O se transforma en Z, ya no hay forma, bajo estas condiciones, de regresarlo a O, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se vería un estudio así? Pues más o menos así, ¿sale? Entonces, primero, antes de estudiar a detalle este voltamperograma, quiero responder la pregunta, ¿cómo se vería un proceso electroquímico irreversible? Como el voltamperograma en rojo que estoy mostrando, ¿sí? Aquí vamos a suponer que ya estamos en nuestra convención para que nuestra mente esté sana y no piense cosas feas, ¿sí? Entonces, estamos en nuestra convención y si esta es una corriente positiva, estamos hablando de una oxidación, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que estoy viendo nada más este proceso independiente, nada más para explicar esta pregunta. Entonces, inicio el voltamperograma y veo la oxidación de mi compuesto, ¿sí? Ahí está, se sigue oxidando, invierto el potencial y cuando regreso, oh sorpresa, ya no observo ningún pico. Ajá. O sea, simplemente esta corriente decae a cero. Y decaer a cero no es una señal, ¿sí? No es una señal. Esta curva no es una señal de reducción, ¿sí? No es una señal, insisto. Esta curva que se ve aquí en rojo no es señal de reducción. Entonces lo que pasó aquí es, mira, se te puede oxidar, pero si lo quieres reducir, ya no se va a reducir. Es irreversible químicamente, ¿sí? ¿Quién sabe qué le pasó? O si es inestable, o si es muy estable. Pero una vez oxidado este compuesto, ya no lo puedes volver a reducir. ¿Sí? Entonces, así se vería un voltamperograma de un proceso químico, electroquímico irreversible. ¿Sí? Entonces, espero que te haya ilustrado esta duda. Si no, ya saben, podemos seguir comentando. ¿Sale? Ahora sí, vamos a estudiar los 3 voltamperogramas que muestro allí, pero ya pensando en este mecanismo, ¿sí? Acuérdense que en la voltamperometría cíclica, eh, en la voltamperometría cíclica, manejamos velocidad de barrido, ¿no? O sea, qué tan rápido barremos el potencial. Entonces, aquí
estos voltamperogramas están, digamos, normalizados, o sea, todos los llevé hacia una misma altura de pico para que los podamos comparar, ¿sí? En el primer voltamperograma barrimos muy lentecito, muy lento, muy lento. Entonces, ¿qué pasa cuando barremos muy lento? Pues que este proceso de aquí lo hago muy despacio, ¿sí? Voy barriendo, voy oxidando, voy oxidando, voy oxidando, sigo oxidando en todo este intervalo. Pero como el barrido lo estoy haciendo muy lento, ¿sí? Le estoy dando el tiempo suficiente para que esta reacción ocurra. O sea, voy oxidando y voy generando O. Y O, pues como no lo sigo manteniendo en un potencial donde el oxidante es estable, donde el oxidante predomina, pues entonces el oxidante reacciona químicamente y se transforma a Z y sigue transformando a Z. De forma que cuando llego acá, pues ya todo lo que transformé, ¿sí? Todo lo que transformé en los instantes anteriores ya se convirtió, ya reaccionó químicamente a Z. Y entonces, como la reacción esta es irreversible, como es irreversible, pues ya no tengo O realmente porque se terminó de transformar químicamente y ya no tengo nada que reducir. ¿De acuerdo? Ahora, esto fue porque el barrido de potencial lo hice muy despacito, ¿sí? Ahora, vamos a un barrido más rápido, que es el verde, ¿sí? Entonces, barro más rápido, sigo oxidando, pero voy más rápido, ¿sí? Y entonces invierto el potencial y cuando regreso ya logro captar una pequeña señal de reducción. Es decir, ya fui un poco más rápido de forma tal que me apuré un poco y todavía alcancé a unos cuantos oxidantes que no habían reaccionado químicamente y los logré reducir, los logré detectar en esta parte. Aquí, esta parte ya es una señal de reducción. ¿Sí? Entonces, eso lo logré porque barrí el potencial un poquito más rápido y ya lo logré observar. Entonces, si barro más rápido, si me voy más deprisa, puede que sea tan rápido el barrido que ni le dé chance al oxidante de pensar en reaccionar químicamente. Y como les comentaba, nuestros equipos más modernos podemos barrer a hasta 1.000.000 de volts por segundo. O sea, ¡fum! Y ya está el voltamperograma. O sea, ya hizo el barrido en un abrir y cerrar de ojos, literalmente. ¿Sí? Entonces, si barro muy rápido, es el voltamperograma en azul. Oxido de volada y de volada invierto el potencial. Y pues sí, no le di tiempo al oxidante de reaccionar químicamente y entonces lo obtengo otra vez reducido. ¿De acuerdo? Entonces, con esta, digamos, con estas técnicas, con esta técnica en particular, variando el potencial, el barrido de potencial, puedo obtener, ¿sí? Digamos, como un diagnóstico de a qué velocidades puedo ya estar recuperando todo el oxidante, ¿sí? Y entonces, este tipo de estudios, o la voltamperometría cíclica, se usa para caracterizar la cinética del proceso químico, o sea, qué tan rápido ocurre esta transformación de O a Z, ¿sí? Vean, cuando barro muy lento, pues me gana, es más veloz la reacción química, el voltamperograma en rojo, ¿sí? Cuando barro muy lento, pues la reacción química me gana, de tal suerte que no recupero prácticamente nada. Cuando barro un poquito más rápido, como que ya estoy igualando la velocidad, ¿no? Un poquito se transformó o reaccionó químicamente y otro poquito quedó ahí como remanente y lo puedo detectar. Y ya en una velocidad más alta, pues fui yo tan rápido que le gané. Ahora le gané a esta reacción y el barrido fue más rápido que la reacción propiamente. ¿Sí? Entonces, esta es una de las características o aplicaciones, caracterizar parámetros cinéticos, pero fíjense, de reacciones acopladas, ¿sí? No precisamente de reacciones electroquímicas. Esto puede ser, les digo, un ácido base, una precipitación, una formación de complejos, u otra cosa, a lo mejor que se va por otro lado, una reacción orgánica, en fin, ¿sí? Pero que yo pueda caracterizar la reacción química, ¿de acuerdo? Ok, aquí ya hay varios comentarios. Déjenme ver. Vámonos arriba en el chat. Ajá.
Ok, gracias. Esto podría indicar un proceso de absorción al electrodo y justo eso impide que sea reversible el proceso. También, esta pregunta viene de los voltamprogramas anteriores, de esta separación y ensanchamiento de los picos. Sí, también las absorciones, o sea, cuando se pega algo en el electrodo, puede indicar eso, ¿sí? Eh, hay veces que al reducir o oxidar una molécula, en especial las orgánicas, luego formas radicales, ¿no? Porque las oxidaciones, o bueno, los procesos son vía un electrón, y ya saben que los radicales pues tienden a formar polímeros, ¿no? Hay mecanismos de formación o de polimerización que nos enseñan allá en la química orgánica que son vías radicales libres. Entonces generas radicales libres y empieza a polimerizar aquello, pero en el electrodo, entonces te forma un polímero en el electrodo. Y entonces la primera lectura del voltamperograma te sale maravillosa, ¿sí? Dices, ay, qué bonita molécula, pero lo vuelves a medir y te salen esos picos separadísimos, ¿sí? Muy, muy, muy separados, y entonces dices, ¿qué pasó? Pues sí, seguramente se te está formando un polímero allí o se te está absorbiendo una especie, ¿no? O sea, se está pegando al electrodo algo y eso te está cambiando la superficie del electrodo. Y al final de cuentas, fíjense, al final de cuentas, la cinética electródica, es decir, qué tan rápido se transfiere el electrón del electrodo de trabajo a la especie en disolución o viceversa, depende de muchas cosas. Depende del material del electrodo, depende de la especie que esté en disolución y depende también de cómo esté la interfase. Si la interfase está llena de otras cosas, pues van eh, a afectar directamente pues esa cinética, esa transferencia de electrones. Entonces, si se absorbe algo en el electrodo, ya la superficie es diferente. Y a lo mejor esa molécula absorbida te cambia la afinidad y entonces tu proceso se vuelve lento. Ajá. ¿Por qué? Porque ya no hay una afinidad. O se vuelve rápido también, ¿eh? Hay veces que se absorbe una sustancia y eso facilita el intercambio. Puede haber de las dos, no siempre es ir a la inhibición de los procesos. Puede ser que también sea como una especie de catalizador, como les platicaba la vez pasada, ¿no? De la película de Bismuto, favorece la reducción de los cationes. Generalmente pasa al revés, ¿eh? Que te lo desfavorece, pero bueno, eso puede estar pasando y sí, ajá, sí se puede deber a eso. Eh, Procesos de absorción de las especies en el electrodo de un voltamperograma con picos simétricos. Eso es lo que tengo entendido, sí, o sea, la absorción, vaya, se puede ver así, ajá, se puede ver así, y es uno de los procesos, o uno de los fenómenos más bien, uno de los fenómenos que puede estar involucrado en la cinética o está involucrado en la cinética de los procesos electroquímicos. Bien, ok, bueno, entonces, pues vamos a seguir. Este es un primer mecanismo, vean, electroquímico, reversible, químico, irreversible, y así más o menos podemos hacer el estudio, ¿de acuerdo? Un segundo ejemplo es un mecanismo CRER, es decir, químico reversible, electroquímico reversible, ambos reversibles. Entonces, fíjense que aquí cambia la situación. Primero ocurre un proceso químico que es reversible, o sea, aquí hay una constante de equilibrio involucrada, y el producto de ese equilibrio químico, ajá, es el reactivo del proceso electroquímico y que también es reversible, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podría estudiar esto? Bueno, ajá, aquí más bien no son diferentes velocidades de barrido, sino diferentes procesos químicos reversibles. Ajá. En el caso del rojo, o, sí, del rojo, vamos a suponer que esta constante de equilibrio, la constante de equilibrio que gobierna este equilibrio de Z a R, ¿sí? Es muy alta, ¿sí? Es decir, que están muy favorecidos los productos, o sea, R está muy favorecido. Entonces, yo tengo en mi sistema este equilibrio presente y voy a transformar R. Entonces, comienzo el voltamperograma, empiezo a imponer este potencial y empiezo a ver que R se oxida sin problemas, ¿sí? Y la corriente sube, 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 sube. ¿Por qué? Porque tengo suficiente R y además, aunque lo estoy transformando, este equilibrio me permite restablecer la cantidad de R muy rápido. ¿Por qué? Porque la constante es muy alta.
¿sí? La constante de equilibrio es muy alta, entonces está muy favorecido el producto R, ¿sí? Entonces, obtengo la corriente y digo, mira, pude oxidar al reductor, ¿sí? Y luego lo vuelvo a reducir. ¿Por qué? Porque el proceso es reversible electroquímicamente, ¿sí? Entonces, el voltamperograma en rojo significaría que tengo una constante de equilibrio muy alta, en donde el producto R está muy favorecido. Ajá. Y no solo alta, sino además rápida. Ajá. Pero bueno, eso es otro asunto, ¿sí? Ahora, supongamos que ahora estudio este mismo sistema, o bueno, este mismo caso, y obtengo el voltamperograma en azul. Entonces, empezamos a barrer el potencial y empiezo a oxidar el reductor, pero no alcanzo una corriente mayor. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta constante de equilibrio no es tan alta. Y entonces la producción el restablecimiento de este equilibrio, ¿sí? No favorece a R y entonces pues no puedo oxidar más de lo que en principio estaba, ¿sí? Entonces, llego hasta una corriente, digamos, de pico, pero no la que uno esperaría. Sigo oxidando a R. Al final de cuentas, el equilibrio se sigue desplazando. Y ya después que regreso, pues ahora sí oxido todo el oxidante que logré generar, ¿sí? Entonces, vean que esta diferencia en el potencia, en la corriente de pico anódica, porque es oxidación, ¿sí? Me va a dar una idea para este mecanismo de cómo anda la constante de equilibrio del proceso reversible. Puede ser la constante de equilibrio y también la cinética, es decir, qué tan rápido se transforma Z en R. En rojo, en el voltamperograma en rojo, podríamos presumir una constante de equilibrio muy alta y una velocidad alta. ¿Por qué? Porque apenas empieza a transformar R y este equilibrio lo restablece de manera que pareciera que solamente hay R en la disolución y lo puedo ver sin problemas. Sin embargo, cuando la reacción es más lenta o una constante menor, más pequeña, pues no logro restablecer una cantidad importante de reductor y no logro llegar hasta un pico más alto de corriente, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos analizar o ver pues los mecanismos de este mecanismo químico reversible, electroquímico reversible también. Vean que en este caso, si calculo la relación de corrientes de pico, pues no es 1, salvo en rojo a lo mejor, ¿no? Porque tienen la misma intensidad. Pero a medida que el proceso es más lento o la constante más pequeña, esta relación va a ir disminuyendo porque el pico de oxidación es menor, ¿sí? Y el de reducción permanece relativamente constante, ¿sí? Entonces, la relación de corrientes de picos me puede ayudar a ver el tipo de mecanismo que puede estar sucediendo en el sistema. Ahorita vamos a hablar más al respecto, ¿sí? Y un tercer mecanismo que quiero compartirles, y nada más porque hay un chorro, y ya son las 12 y todavía hay que hablar otros asuntos, ¿sí? Es este mecanismo ERER, es decir, electroquímico reversible, seguido de otro electroquímico reversible, ¿sí? Entonces, vamos a, ¿sí? Tener dos procesos electroquímicos, ¿sí? Un reductor que se oxida en una primera instancia y ese producto se vuelve a oxidar en un segundo proceso. Le puse A ahora a este producto para relacionarlo con un anfolito, si lo gustan ustedes ver, ¿sí? En este caso, ¿sí? Ahora, ¿cómo se verían o qué podemos caracterizar de estos procesos electroquímico reversible? Bueno, pues su diferencia de potencial, ¿sí? Por ejemplo, en el voltamperograma en rojo que les muestro allí, se ve claramente en los dos procesos. Inicio el proceso, oxido, ¿no? Vamos a suponer que este es el primer proceso, R se convierte a A, esta es la oxidación, y luego A se convierte a O, ¿sí? Esta es la segunda oxidación. Invierto el potencial y ahora me voy de regreso. O se reconvierte a A y sigo, y A se reconvierte a R. ¿Por qué veo todas las señales? Porque ambos procesos son reversibles electroquímicamente. ¿De acuerdo? Sin embargo, puede ser que este proceso, este segundo proceso, ¿sí? Que estoy aquí señalando, su potencial sea más cercano, se acerque al del primer proceso.
y entonces puedo obtener un voltamperograma como el naranja, ¿no? Tengo el primer proceso aquí y luego el segundo ya está más pegado, ¿sí? Pero sigo viendo los dos. En el verde limón, vean, aquí ya tengo una curva, pero ya no veo un pico realmente. Veo una curva e inmediatamente sucede el segundo proceso. ¿De acuerdo? Entonces aquí ven que sí, o sea, cualitativamente se ve que son dos cosas. Igual aquí abajo, vean, aquí va una onda y aquí va otra, pero ya me cuesta trabajo, digamos, identificarlos, ¿sí? Y ya en el verde, pues, ¿qué será? Como verde bandera, ajá, pues ya no veo dos señales, ya veo una sola señal. ¿Por qué? Porque los dos procesos, o sea, el potencial al que ocurren los dos procesos ya están muy cercas. Entonces, apenas se está generando A y ya se está oxidando inmediatamente a O. ¿Cuál es el caso extremo? Pues el voltamperograma en azul, ¿no? Que es inicio y ya de plano veo un solo potencial, ¿no? Veo un solo potencial de oxidación y de reducción. En ese caso, en esos casos, ¿sale? En esos casos, pues ya no, en este caso extremo, que es el voltamperograma en azul, los azules, y quizás el verde, pues ya no hablo de dos procesos electroquímicos reversibles, sino más bien de un solo proceso electroquímico reversible que intercambia dos electrones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya están tan pegados los potenciales a los que ocurre esto, que pues prácticamente virtualmente A no está, o sea, no se encuentra en la disolución, no me da chance de verlo. Ajá. Entonces, apenas se está oxidando RA y aquí mismo ya A se está oxidando a O. Entonces, equivaldría a decir en el voltamperograma azul que R pasa directamente a O, pero se oxida vía dos electrones, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? A veces, por ejemplo, nuestro sistema puede estar presentando picos algo separados, como el voltamperograma en verde bandera. Este pico de aquí, pues está separado del pico de acá, y uno empieza a pensar, no, pues a lo mejor es un proceso lento, ¿no? ¿Por qué? Por lo que ya habíamos platicado. Se tarda en alcanzar el pico, pero a lo mejor no tienes un proceso lento, sino a lo mejor estás teniendo dos procesos electroquímicos reversibles muy juntitos, ¿sí? Entonces, hay que hacer, les digo, esto se puede hacer con estudios de convolución de funciones, ¿sí? Y otros tips que ahorita en un artículo les vamos a comentar para saber si realmente tu sistema se está comportando como lento o realmente tienes más bien dos procesos electroquímicos y no lo estabas considerando. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que podemos caracterizar es la estabilidad de los anfolitos. ¿Qué tan estable es A en un sistema y hacer especiación? ¿Sí? Por ejemplo, un caso así bien particular es el cobre metálico, lo puedo oxidar a cobre 2 más. Ajá, lo podemos oxidar a cobre divalente y lo reducimos de cobre divalente a cobre metálico, ¿sí? Eso ocurre en agua, porque en agua así es el sistema. Sin embargo, en acetonitrilo, no me acuerdo, creo que es en acetonitrilo o en algún tipo de disolvente, ya no lo recuerdo. El cobre metálico se oxida primero a cobre 1 y después se oxida a cobre 2 y podemos ver los dos procesos por separado. Entonces, vean que ahí está pasando esto, ¿no? De cobre 0 a cobre 1, de cobre 1 a cobre 2, por separado y los podemos ver. Pero en agua, y en ese sistema, el anfolito, que es cobre 1 más, es estable en este caso, ¿no? En otro disolvente, en otras condiciones. Pero en agua, pues los dos procesos ocurren prácticamente a la vez y pues sabemos que el anfolito cobre 1 más en disolución acuosa pues es inestable y virtualmente no está. Ajá. Entonces, por eso nada más representamos cobre metálico, cobre divalente. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de estudios nos podría ayudar para estudiar esta estabilidad de anfolitos. ¿De acuerdo? Ok, a ver, vamos a revisar aquí el chat. Dios mío, varias preguntas. Ajá, a ver, esta ya la leí. Ok. Podría ser el caso del hierro. ¿A qué te refieres, Arturo? ¿A que sea
hierro 1 y luego pasa a hierro 2 o algo así. ¿O a qué te refieres? Ahí sí me puedes aclarar, ahorita lo vemos. Aquí nos dicen, el mecanismo ERER se puede ocupar para observar estados intermedios de la reacción, como en el ciclo de Krebs. Ándale, no me acuerdo del ciclo de Krebs, ¿para qué te miento? Supongo que son como intermediarios de reacción. Pues sí, mientras puedes observar, este, como reproducir el medio, ajá, y entonces poder observar esas especies. Ajá, y entonces, por ejemplo, si dices, híjole, quiero ver la especie en el que se genera o confirmar la especie que se genera en el proceso 1, inicias y impones un potencial y dices, aquí ya veo el primer proceso de oxidación-reducción, ¿no? Y entonces, en este potencial, como el anfolito es estable, ¿sí? Ahí voy a observar la especie. Voy a hacer una técnica de caracterización, ya sabrás tú cuál, resonancia, IR, lo que sea, para identificar qué especies se están formando aquí. Digo, electroquímica también sirve, ¿no? Pero a veces nos apoyamos de otras técnicas para la caracterización y sí, puedes ir como desmenuzando esos mecanismos por pasos. El detalle es de que asegures que puedes observar estos procesos por separado y para eso tienes que acondicionar sobre todo el medio, qué disolvente usas, el electrodo, etcétera, etcétera. Entonces, sí se podría hacer algo como lo que nos platicas, ¿sí? Aquí hay otro comentario. En una polarografía de barrido lineal hice el barrido de un flavonoide, ajá, y se veía así, que el potencial se modificaba tras cada barrido, ¿ok? El potencial, ajá. Como si nada más tuviéramos la parte anódica de este ejemplo, anódica, ¿ok? Ajá. Se podría decir que tal vez está ocurriendo lo mismo. Y una pregunta, Tere, el potencial igualito iba aumentando, de potencial, o sea, iba aumentando o se desplazaba a menores potenciales. Y un flavonoide es, si me recuerda a una estructura orgánica, qué gracia tiene o qué característica tiene. Ahorita, si me puede escribir su respuesta, la atiendo. Arturo ya me dijo que sí, así es. Pues podría ser el caso del hierro, nada más que al menos yo que tenga conocimiento de una especie estable de hierro 1, pues no se ha visto en ningún sistema. Entonces puede ser que en todos los sistemas esté intercambiando dos electrones siempre. Ajá, intercambiando dos electrones. Puede haber un sistema, quizás a lo mejor, en donde del hierro metálico te pases hasta hierro 3. También puede ser. Insisto, esto depende de las condiciones de donde estás haciendo la electroquímica, del disolvente, del electrodo principalmente, y también, sobre todo, o bueno, no sobre todo, también puede involucrarse el electrolito soporte, ¿no? Entonces son cositas que ahí dependen del ambiente, de lo que está, ¿no? Ajá. Entonces, ahí está. Acá dice, como ejemplo, el cis aconitato y el isocitrato, no, pues, yo casi no trabajo moléculas orgánicas, entonces me cuesta trabajo imaginármelas, ¿sí? Pero bueno, esa es tarea para mí también, hacer química orgánica, electroquímica orgánica, ¿no? Y entonces nos dice aquí Tere ya, se desplazaba a más negativos sus potenciales. Ok, ajá. El flavonoide contiene varios grupos hidróxidos unidos a anillos aromáticos. Ok, y son muy buenos antioxidantes. O sea, son como quinonas, ¿no? O parecidos a las quinonas. Me imagino, por la descripción. Este, entonces, ajá, eh, tienen una quinona, ok. Y me comenta que se desplazaban hacia atrás. Entonces, en ese caso, al parecer, al parecer, puede que la quinona al momento de estarse oxidando, se esté quedando en el electrodo, ¿sí? Se esté quedando en el electrodo y esté formando o una superficie o se esté absorbiendo de manera que la siguiente quinona que llega o al siguiente estudio
el compuesto B, bueno, es una analogía, es como una explicación caricaturesca. Ve al electrodo y ya no ve al electrodo pelón, ¿no? O sea, al puro metal o al carbón vitrio, sino ve a sus compañeras moléculas. Y seguramente va a presentar una mayor afinidad. Generalmente los compuestos orgánicos, cuando se les pega algo al electrodo, los compuestos orgánicos son un poquito más afines porque son estructuras similares, ¿no? Entonces, y más estas quinonas, si son aromáticos, hacen estos ensambles pi y estas interacciones con las nubes pi y tienen mayor afinidad. Entonces, como tienen mayor afinidad, es más fácil hacer el intercambio electrónico porque se aproximan al electrodo, interactúan de mejor manera con el electrodo y, digamos, aceleran un poquito ese intercambio de electrones. Es una de las cosas que podría estar pasando, que tu electrodo se está volviendo más, es una superficie que se está modificando y la transferencia de electrones está siendo más favorecida y por eso los potenciales se te mueven a potenciales más negativos, a potenciales menores, porque el proceso es más favorecido, ¿sí? O sea, no necesitas aportar o aplicar un potencial mayor porque a potenciales menores, con esa modificación de la superficie del electrodo, el proceso se favorece. Es una de las cosas que puede estar pasando, ¿sí? Que esté pasando esto, lo dudo. ¿Por qué? Porque tendrías que ver, o sea, si estuviera pasando esto que te platico aquí, tendrías que estar viendo cómo a medida que avanzas en los voltamperogramas, se separa la señal. O sea, si empiezas con una señal nada más, para asegurar que estamos en un proceso como este, a medida que avanzas en los estudios de voltamperometría, tendrías que ver cómo se separan los picos hasta lograr obtener dos separados, dos procesos totalmente separados. Y yo creo que no pasa eso. Yo creo que nada más está desplazando el potencial, ¿sí? Otra cosa que pudieras estar checando, y, y si estás checando eso de los desplazamientos, eh, a lo mejor la condición de pH, ¿no? Que estés manejando, o el disolvente, si es un disolvente prótico, metanol, etanol, cosas así. Y si no está amortiguado o no está controlada la cuestión de pH, el pH se modifica a la interfase y eso también modifica la velocidad o la transferencia electrónica en este tipo de quinonas o de compuestos aromáticos con grupos hidroxilo, ¿sí? Entonces, son esas las posibilidades. Dudo que sea esto que estamos... Ah, mira, etanol agua en pH 7. Y lo tienes amortiguado, tienes, híjole, y también tienes etanol. Qué interesante. Eh, Hay varias cositas, ¿eh? Si lo tienes amortiguado, bueno, el pH a lo mejor no es la bronca, y a lo mejor es el etanol. Se ha observado, se ha visto que el etanol, haz de cuenta que forma como compuestos de coordinación, donde el etanol es el ligante, pero el centro no es un catión metálico, es la quinona. Ajá, y lo coordina vía puentes de hidrógeno. Entonces, dependiendo de la concentración de etanol, la quinona cambia comportamiento, su comportamiento electroquímico, ¿sí? Es como si cambiáramos la condición de pH, ¿sí? Encontré un artículo, tengo un artículo por ahí sobre quinonas, hablan de quinonas y la electroquímica cuando, en diferentes concentraciones de alcoholes. Entonces, lo voy a subir al Classroom para que lo puedan checar, ¿sí? Especialmente tú, si te puede aportar algo a tu trabajo, pues estaría genial. Y a lo mejor por ahí tienes más ideas de lo que puede estar pasando con tu quinona, pero no creo que sea este proceso electroquímico reversible. ¿Sale? Ok. El electrolito soporte, ay Dios mío, el electrolito soporte podría llevar a cabo, ay, espérenme tantito. Ahí está. El electrolito soporte también podría llevar a cabo alguna coordinación con quinona, ¿no? Obvio, dependiendo de cuál sea. Eh, el electrolito soporte, pues tendría que estar cargado, la quinona, tendría que tener carga para intentar coordinarla. La verdad lo dudo porque justamente el electrolito está solvatado y es más factible o más fácil que el disolvente
compleje o solvate a la quinona. Pero podría ser, podría ser. ¿Sale? El cambio de las curvas en este mecanismo puede ser descrito por una ecuación diferencial parcial. Ah, caray. Una ecuación diferencial parcial. Pues te voy a ser bien sincero, Gustavo. No recuerdo que es una ecuación diferencial parcial y no sé si esto se pueda representar así. Si me refrescas mi memoria o me enseñas que es una ecuación, pues es diferencial parcial, con mucho gusto te puedo hacer el comentario. Eh, ok, lo de Classroom es, bueno, primero tienen que tener una cuenta en Gmail. A lo mejor yo lo di por obvio y, pues perdón. Um, y ya en Gmail, ya que abran su correo, su cuenta en Gmail, ya estando en su correo, en su bandeja de entrada, van al menú de aplicaciones de Google. Ese está en la parte superior izquierda, tiene 9 puntitos, 9 bolitas. Le dan clic ahí y les aparecen todas las aplicaciones. Bueno, muchas aplicaciones. El Google Calendar, Drive, YouTube, etcétera. Y en una de las de hasta abajo aparece la aplicación de Google Classroom. Le dan clic y van a ingresar a esa plataforma. Una vez dentro, van a la parte superior izquierda, ¿sí? En un signo de más, y ahí les va a decir unirse a una clase o crear una clase. Pues le dan unirse a una clase, porque se van a unir a la plataforma, y ahí ingresan este código que ya están poniendo aquí, que nos hizo favor de repetirnos Daniel. Ajá. Ese código lo copian y lo pegan, ¿sí? Y una vez que le dan a aceptar, ya están adentro del curso y ya pueden ver todo lo que he publicado, ¿sí? Entonces, si no, pues mándenme otro correíto, pero debe de funcionar así. No funciona, o sea, si se meten por Classroom por fuera y no meten un correo de Gmail, creo que no les funciona. Si meten Hotmail o un correo institucional, no creo que funcione. ¿Sale? Ok. ¿Podría repetir la diferencia entre los barridos con 4 picos y los que solo tienen 2? ¿De qué forma se obtiene uno y de qué forma se obtiene otro? Se supone es la misma celda. Es la misma celda, mi estimado Arturo. Y se barren igualitos. O sea, no, aquí la diferencia no es en el barrido, ni en la velocidad, ni en nada. Aquí la diferencia es el sistema en sí. O sea, qué tan parecidos son los potenciales de redox de estos dos procesos. Si los potenciales son muy cercanos, muy iguales, vamos a obtener voltamperogramas como los azules. Si ya están los potenciales muy separados, vamos a obtener potenciales como los rojos. Pero no, o sea, ya teniendo un sistema, no puedo, o es muy difícil que modificando el barrido de potencial, por ejemplo, o la velocidad de barrido, obtenga los procesos por separado. Es prácticamente, no se ha visto, pues. Ajá, entonces, por ahí va el asunto. ¿Sale? Ok. Creo que son todos los comentarios. Ok, aquí Gustavo nos comparte un ejemplo de ecuación diferencial parcial. Es la ecuación de calor de Fourier. No, pues me dejaste más o menos igual. Pero bueno, ahí está un video, lo vamos a revisar. Y pues hacemos el comentario. ¿De acuerdo? Hacemos el comentario. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Pues ya nos quedan 10 minutitos. Déjenme ver qué más traemos. Miren, este es ay, qué bueno. Este es el artículo que les platicaba, que te platicaba Tere, por si ahí estamos. Sí, ay, qué bueno. No pensé que lo hubiera incluido. Este es un estudio experimental, ajá, donde, fíjense, es un voltamperograma cíclico típico obtenido de una disolución de 1,4-benzoquinona en hexafluorofosfato de tetrabutilamonio, 0.2 mol sobre litro, usando como disolvente dimetilsulfóxido a diferentes concentraciones de metanol. Ve que aquí ocupan un alcohol, ajá, y aquí están los indicadores A, B, C, D, E, F, así en este orden van aumentando las concentraciones de metanol. 0, 4, 21, 55, 145 y 302 milimol sobre litro. Dice que el electrodo de trabajo fue de carbón vitrio, ahí nos dicen su diámetro,
y la velocidad de barrido fue de 0.1 volt sobre segundo. Vean que más o menos es la velocidad que todo mundo usa, ¿sí? Entonces, vean que aquí tenemos la quinona, es decir, una especie, es un oxidante, ¿sí? Y aquí vamos a hacer la reducción. Primero acepta un electrón y se forma una cosa que le llaman quinona anión radical, porque se forma un radical y es negativo, y luego en un segundo proceso captura otro electrón, ¿sí? Y se forma, pues, el hidroquinonato, o la quinona 2 menos, el anión divalente, ¿sí? Y entonces, fíjense, en esta gráfica, aquí empieza el voltamperograma, ¿sí? Siempre los voltamperogramas empiezan en corriente cero, en el potencial que marque el equipo, que la corriente cero, ahí empezamos. Empezamos el proceso y observamos una primer señal de reducción, que es este proceso, el primer proceso, ¿no? Se forma la quinona anión radical. Luego seguimos y observamos un segundo proceso de reducción, que es este de acá. Invertimos el potencial y obtenemos el proceso inverso, que es la oxidación, y después otra vez el segundo proceso de oxidación para regresar a la quinona inicial. ¿De acuerdo? Vean que en este caso estamos en el ejemplo de un mecanismo electroquímico reversible, que los puedo ver, pero clarísimos. Vean la diferencia de potenciales. Uno está por ahí de menos 0.4, 40 y tantos, y el otro está como en menos 1.25. O sea, la diferencia de potenciales es clarísima y ven, puedo ver los dos procesos muy, muy bien. Entonces, ¿cómo explicamos o cómo explican en este artículo la influencia del metanol? Porque vean, cuando aumenta la concentración de metanol, este potencial de reducción se va haciendo menos negativo, se va desplazando a valores mayores, ¿sí? Pues este artículo es del doctor Ignacio González, justamente. Y entonces la explicación es muy sencilla. Vean, los procesos de reducción que estamos viendo aquí, ¿sí? Implican la formación de especies cargadas negativamente, aniones. Entonces, las moléculas no les gusta estar cargadas, ¿sí? Entonces, para meterle electrones, para reducirlos, te va a costar energía porque no les gusta estar con carga, ¿sí? Entonces, por eso, en ausencia de metanol, que es el registro A, el continuo, pues ingresar el primer electrón, reducir a la quinona vía un electrón, me cuesta este potencial. Pero ya meterle el segundo, híjole, me cuesta hasta este otro potencial lograrlo. O sea, sí se puede, pero cuesta trabajo. Es lo que podemos interpretar que tenga que aplicar un potencial muy negativo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué implica el que yo agregue metanol a que la quinona también tiene sus grupos, ese oxígeno que está generando una cetona, y que al reducirse forma el equivalente a un alcohol desprotonado, a un alcohol desprotonado. Entonces, tenemos esta quinona que tiene oxígeno y puede interactuar con el metanol, por ejemplo, vía puentes de hidrógeno, ¿sí? Vía puentes de hidrógeno. Entonces, el puente de hidrógeno, digamos como que le aporta ¿cómo lo puedo explicar? Los hidrógenos del metanol, del puente de hidrógeno, se aproximan, interactúan con el oxígeno de la quinona, ¿sí? Y eso empieza o le apoya a la quinona a estabilizar la carga negativa, ¿sí? La carga negativa, en este caso, es esta de aquí, al transformarse a la quinona dianión. Entonces, la quinona dianión ya tiene mucha carga negativa, tiene 2 cargas negativas. Pero si le apoyamos, en ese sentido, si nosotros le ponemos el metanol con sus puentes, con sus hidrógenos, que forman puentes de hidrógenos, va a formar puentes de hidrógeno con esta especie y le va a ayudar a estabilizar esta carga. A que la carga ya no la soporte solamente la quinona solita, sino que tenga moléculas ahí alrededor que le permitan estabilizar esa carga positiva. Si es más estable esta especie, entonces es más fácil conseguirla. Si la logro estabilizar, puedo obtenerla, pero ya a un potencial menor. Me cuesta menos trabajo. ¿Por qué? Porque el metanol me ayuda
¿sí? A estabilizar esta molécula. ¿De acuerdo? Ahora, vean que en el primer proceso no hay cambios, ¿sí? ¿Por qué? Primeramente porque la quinona, el oxígeno que está ahí, les digo, es de una acetona. Y los oxígenos de una acetona no tienen una interacción muy fuerte con vía puentes de hidrógeno. Ajá. Y además, pues es un oxígeno neutro, no tiene carga negativa. Sin embargo, cuando se forma esta especie, ya hay un oxígeno que no es de quinona y además tiene una carga negativa. Entonces, esta interacción con el metanol ya es mucho más favorecida y la influencia del metanol se va viendo cada vez más evidente, ¿sí? Ahora, fíjense, esto ocurre en DMSO. El DMSO es un disolvente no prótico, es decir, el DMSO no va a formar puentes de hidrógeno con la especie. Por eso van agregando este disolvente que es metanol, que ese sí es prótico y puede causar este efecto, ¿sí? Ahora, en DMSO las quinonas se ven así, un proceso y luego el segundo. En agua, yo trabajé con algunas quinonas en agua, no se ven los dos procesos por separado. Como el agua es un disolvente prótico y tiene además 2 protones que ofrecer, ¿sí? En el agua se ve un solo proceso. O sea, es como decir que el agua logra juntar esta señal, ajá, que se está modificando con esta primera y lo que obtengo es lo que les ejemplificaba, ¿no? Es como si obtuviera esta señal en azul. Ajá. Ahorita en el ejemplo que les platiqué, podemos clasificarlo como un ejemplo de voltamperograma rojo, porque veo los dos procesos por separado. Pero en agua, como ya es un disolvente prótico, él mismo, la misma agua puede donar esos protones para estabilizar la carga. Obtengo un voltamperograma de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de la literatura, ¿sí? Muy bonito, lo explican padrísimo. Y les digo, aquí proponen que el metanol como que compleja a las especies quinoides y forma ahí unos complejos medios extraños. Ajá. Y logran proponer algunas especiaciones de esos compuestos que se están formando en estos casos, ¿no? SDH es los alcoholes, ajá. Vean, ponen también estudios con etanol, con propanol, ¿sí? Y hacen una gráfica de fracción de especies, de especiación, ¿no? Y vean que son complejos de la quinona con 2 moléculas de alcohol, con 4, con 3, etcétera. Y este artículo tiene esa belleza, ¿no? Mostrar una química también como de complejos, pero sin ningún metal aquí involucrado, más que moléculas orgánicas o disolventes próticos con una molécula orgánica. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues ahí termina mi presentación de la cíclica. Déjenme compartirles rápidamente aquí la pantalla. La pantalla. La pantalla. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme ver. Ya pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, que es un PDF. Sí. Ok, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ven, este articulito, que también se los puedo poner aquí, nada más no le digan a nadie, se llama Una introducción a la voltamperometría cíclica. Bueno, pues es para irnos sumergiendo en estos asuntos. Vean, les explican las señales. Ojo, también es estadounidense esta cuestión. Ajá, Departamento de Química y Geología en la Universidad de Clemson. Ajá. Entonces, usan la convención estadounidense. Pero bueno, les explican varias cosas. Si lo quieren revisar con calma, pues háganlo. Nada más yo me quería aquí ir a esta parte. Uy, ¿sí? Entonces, vean aquí, es una tablita que dice mecanismos electroquímicos involucrados en reacciones químicas acopladas, ¿sí? Y aquí yo les presenté 3 nada más, ¿no? 3 casos. Aquí les presenta más, ¿no? El más sencillo, pues, es que sea una transferencia de electrón reversible sin otra cosa, ¿no? Que es lo más sencillito, pues sí. Ajá.
Luego aquí tenemos, vean, un ERCR, que no sé si lo vimos, ya ni me acuerdo qué ejemplos les puse, ¿no? Electroquímico reversible y luego químico reversible también, ¿no? Y luego tenemos otro mecanismo, electroquímico reversible y luego químico irreversible, que este creo que sí lo alcanzamos a ver, ajá, fue uno de los ejemplos que les di. Luego vean esto, tenemos químico reversible, electroquímico reversible. Y así, ajá, no voy a decir todos, son varios los mecanismos que les presentan. Vean, van 8, déjenme moverme acá, a ver si aquí hay más. Creo que nada más les trae esos 8. Bueno, esos 8 son como que muy suficientes para entretenerse un buen rato, ahí cuando no tengan nada que hacer. Ajá. Ver a qué se refiere cada uno de estos procesos. ¿De acuerdo? Entonces, y además, este artículo nos recuerda un trabajo que es el que ya mencionó nuestro colega David, ¿sí? El de Nicholson and Shane. Y lo que hacen en este trabajo es hacer un estudio de esta relación, calcular la relación pico anódico, pico catódico, pero a diferentes velocidades de barrido. Vean, desde 0.01 volt por segundo hasta 100 volts por segundo. Aquí necesitaríamos un equipo muy potente para que nos diera todo este intervalo de velocidades de barrido. Y vean, me dice, si esta relación de picos se mantiene más o menos constante en 1 en todas las velocidades de barrido, entonces tu sistema puede estar o una de dos, o desenvolviendo un mecanismo tipo 1, que es el más sencillito, o un mecanismo tipo 6, según la lista anterior. Ajá. Pero si esta relación de picos varía así de forma decreciente, más o menos lineal, entonces el mecanismo puede ser el mecanismo 2, ¿sí? Y si hace esta relación, entonces es un mecanismo 3, un mecanismo 4, etcétera. Y aquí hay otra gráfica, ¿sí? En donde lo que se relaciona es la diferencia de potenciales de media onda, de pico, ajá, entre el logaritmo de la velocidad de barrido en función de la velocidad de barrido, ¿no? Y vean, son gráficos que tienen tendencias muy distintas, muy diversas, pero que Nicholson y Shane proponen como un estudio diagnóstico para intentar relacionar o observar qué tipo de mecanismo se puede estar observando en nuestro sistema, ¿sí? ¿Cuál de estos, cuál de todo esto, cuál de todos estos se pueden estar observando? ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí les dejo el artículo, nada más lo quería mencionar para que vieran que el tratamiento de los datos de voltamperometría cíclica, cómo se puede hacer y cómo se pueden hacer estudios para llegar a obtener o a caracterizar este tipo de mecanismos. Esto que les muestro aquí en el artículo, pues es básicamente para identificar o intentar saber qué mecanismo es. Después, la misma voltamperometría me puede ayudar para calcular constantes ya de velocidad o constantes de equilibrio, ¿sí? Eso ya es un poquito más avanzado, más adelante. ¿De acuerdo? Ok, déjenme ver el chat. Ah, sí, vamos, ¿cómo se llama? Estos artículos que pongo aquí los voy a compartir, ¿sí? No se me preocupen, para que ahí los tengan. Eh, a ver, nos preguntan cuándo vamos a subir los cuestionarios. En estos días, ando algo atareado, pero los subo en estos días. Espero hoy o mañana, ajá, los cuestionarios que faltan, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen y además, pues les voy a dar tiempo, suficiente para que puedan responderlos. Ajá. Entonces, sí, subimos este artículo. Vamos a subir, miren, acá tengo abierto el de Nicholson, ajá, el de Nicholson and Shane, el del 64, así se titula. Teoría sobre la polarografía estacionaria en el electrodo. Ajá. Entonces, este es el desarrollo de Nicholson y empieza a explicar muy detalladamente. A lo mejor por aquí, no sé si a esto te referías, no me acuerdo del nombre del colega, que me decía que si se podía modelar con ecuaciones diferenciales parciales, pues a lo mejor te refieres a esto y no te había entendido. Sí es un tratamiento de ecuaciones diferenciales, condiciones límite o condiciones de frontera, también se involucran aquí. Y les empieza a hablar de la solución matemática muy platicadita,
¿sí? Si le quieren meter profundidad, pues adelante. Vean, aquí están ecuaciones, sumatorias, el tratamiento matemático del asunto, ¿sí? Y ya el tratamiento de la señal, ajá, para poder proponer lo que vimos en el artículo anterior. Vean, esta es una tabla de valores de frontera, ajá, o problemas de valores a la frontera para este tipo de estudios, ajá, en donde ya se consideran las reacciones acopladas. Ajá. Entonces, vean, el tipo de reacción o el tipo de mecanismo, aquí se los está dibujando. Ajá. Vean que son hasta el 8, como en el otro artículo. Y aquí pone cuáles son las ecuaciones de difusión que va a ocupar, las condiciones iniciales, algunas, las condiciones a la frontera, ¿sí? Y con estas condiciones se resuelven las ecuaciones para describir las respuestas, ¿sí? Entonces ven que es toda una tabla muy completa, muy elaborado el trabajo, y pues no por nada es uno de los artículos más citados y referenciados en electroquímica. Ay, si se quieren divertir un ratito, pues échenle lápiz a estas integrales, ¿no? Entonces son las ecuaciones integrales de estos mismos sistemas, ¿sí? Y es un tratamiento bastante, pues sí, bastante denso, bastante profundo, pero al final, si es que esto tiene final, ya presenta justamente los criterios que se usan, o a los criterios a los que llegaron para calificar a un sistema en alguno de los mecanismos. Vean, estas son las gráficas. Esta es la gráfica que vimos en el artículo anterior. Esta es otra. Ajá. Estamos graficando función corriente en función del barrido de potencial, de la velocidad de barrido. Y vean que también hay una manera de intentar calificar o clasificar los sistemas mediante este análisis. Ver qué mecanismo está sucediendo, ¿sí? Esta gráfica también es la que vimos en el otro artículo, ¿sale? Pues ahí chéquenlo con cuidadito, con calma, ¿sí? Y ahí está este artículo también de Nicholson, se los vamos a subir. Entonces son 3. El resumen, que es introducción a la voltamperometría cíclica, clásico de Nicholson and Shane, y también les ponemos, como no, el artículo del doctor Ignacio, ¿sale? Para que vean más sobre quinonas, ¿de acuerdo? Ok. ¿Puede haber electroquímico reversible, electroquímico reversible, electroquímico reversible? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Qué cosas tienen este tipo de mecanismos? Los complejos con ligantes como fenantrolina o bipiridina. ¿Sí? Como hay fenantrolinas y bipiridinas en un complejo, a veces un complejo tiene hasta 3 bipiridinas o 3 fenantrolinas. Y las fenantrolinas, o bueno, estos ligantes, pues, se reducen vía un electrón. Pero como son 3 procesos de reducción y ves los 3 procesos de oxidación. Generalmente con hierro se ven muy bien. Creo, pues si nos estás escuchando, Camilita Insunza, tú ya le chambeaste algo ahí. Si me recuerdas cuál es el complejo más, el que salió más bonito, aportarías bastante aquí a los compañeros, ¿sí? Y además, o sea, tienes la reducción de los ligantes, reducción y oxidación, y además la del catión metálico, ¿no? Miren, aquí Camila está trabajando con este tipo de compuestos y nos menciona, el cobre con fenantrolinas es así, un compuesto de coordinación que presenta, pues al menos hasta 4 procesos podría presentar, si se reduce el cobre a cobre metálico, ¿no? Pero con las puras fenantrolinas ya tienes 3 electroquímicos y son reversibles, y lo más bonito es que puedes ver los 3 procesos, ¿sí? ¿Puedes ver más? Pues yo estoy seguro que sí, nada más hay que encontrar pues la molécula que se deje hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estamos. Me preguntan aquí que hasta cuándo pueden entregar los cuestionarios. Este fin de semana. Este fin de semana lo voy a dejar ahí libre para que los respondan. Digo, o sea, tampoco son cuestionarios larguísimos ni que les impliquen 2 horas de trabajo. Son 5 preguntas, ¿sí? Entonces, en una sentadita hasta se pueden contestar los 3. Voy a intentar ya subirlos lo más pronto posible para que contesten 1 o 2 y ya después el último hasta el fin de semana. ¿De acuerdo? Pues se nos acabó el tiempo. Pensé que me daría chance de hablar de las demás voltas, pero no fue así. Pero bueno, lo tocamos el viernes.
Ya con esto cerraría yo voltamperometría cíclica. Vean que esta técnica le podemos seguir buscando y buscando y buscando, pero bueno, estas son algunas ideas apenas de cómo pueden tratar y qué información pueden obtener de esta técnica. Por algo es una de las más socorridas, por algo es una de las más, digamos, usadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? Gustavo me pregunta que si he dirigido tesis. Sí, estoy en eso, justamente Camila, por eso le pregunté, porque no soy su director de tesis directo, soy su asesor técnico, pero pues estoy trabajando con ella juntamente y ahorita también tengo apenas mi primer alumno que le estoy dirigiendo la tesis, efectivamente de licenciatura, claro, porque no soy doctor, soy apenas maestro, entonces ahí vamos. Entonces sí hemos dirigido tesis. Estoy trabajando con el doctor Víctor Ugalde, ¿sí? Yo no tengo laboratorio, yo no tengo, digamos, un lugar fijo en la Facultad de Química, en donde yo les pueda ofrecer un lugar. Estoy trabajando con el doctor Víctor Ugalde, él tiene proyectos, su corte es electroquímico y con una variante ahí de inorgánica. De hecho, aquí ya le estamos haciendo comercial a Camila, pero Camila está trabajando justamente con una parte inorgánica caracterizada por electroquímica, que son algunos complejos. ¿Sí? Entonces, pues sí, si a alguien les interesa algo, no precisamente la tesis o la tesis, ¿sí? Con mucho gusto podemos platicar con el doctor Víctor Ugalde para ver las posibilidades que haya de que él nos pueda aceptar también o integrar al equipo, ¿sí? Y les digo, el corte, pues ahí es electroquímica, precisamente, ¿sí? Y no solamente esto que les he platicado, hay otras, digamos, ah, otras ramas de la electroquímica que también se desarrollan en ese laboratorio. También está aquí Camila de la Piedra, que es alumna que está también trabajando allí con el doctor Ugalde, bajo la tutela del doctor Eduardo, pero también estamos ahí en el laboratorio y están desarrollando más cosas, ¿sí? O sea, no solamente ¿cómo se llaman? Estas técnicas, sino más, ¿sale? Entonces, si gustan, pues nada más me avisan y no les prometo nada, porque no es mi palabra, es más bien la del doctor, o buscamos a alguien más, ¿no? Ahí buscamos a ver quién nos puede dar chance de darles toques a las moléculas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ok, parece que no. Parece que no. Entonces, bueno, pues le dejamos por aquí y pues nos vemos el viernes para nuestra este, última sesión. Ajá. Y pues nos estaríamos despidiendo ese viernes. Pero bueno, ahí va a quedar el material y ahí quedamos en el contacto. ¿Vale? Cuídense mucho, que tengan muy buen día y seguimos en contacto. ¿Sale? Hasta el viernes. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho a todos. Gracias.